Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a este espacio tan naturales como tú, que todos los miércoles a las 9 de la noche les acompaña en la buena onda de Radio Guadaira, en el 107.7 del dial o en www.radioguadaira.es. Pues hoy vamos a tener un programa muy especial, porque ya la naturaleza se ha puesto en flor. Pues tenemos unas compañeras que nos acompañan cada vez que llega la primavera, y vamos a intentar un poquito de conocer tanto las utilidades que pueden darnos, los beneficios que pueden portarnos el trabajo que realizan estas grandes en la naturaleza, como las cualidades que nos puede portar al ser humano estas pequeñas que revolotean en este momento por la naturaleza, trayéndonos ese ruido y ese sonido en las flores de Sevilla, en esos azahares de Sevilla. Bueno, pues comenzamos. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, porque somos tan naturales como tú. Bueno, llegado este momento, vamos a comenzar, vamos a intentar de llevar este programa y aprender muchísimas cositas, como todos los miércoles, intentando de portar terapias y portar información para llevar bienestar al ser humano. Hoy en la presentación que vamos a realizar, vamos a hablar con Pedro Pérez Gómez. Él es de entre Madrid y Guadalajara y lleva toda una vida trabajando y estudiando con estas pequeñas que son las abejas. Seguiremos después hablando con Adalberto Valdespino y ese menú de la semana, que tendremos unos rollitos de berenjena y queso con miel, sushi de tofu y remolacha y unas transparencias de miel, queso azul y nueces. Eins, zwei, drei, vier. Bueno, pues para presentar a Pedro Pérez Gómez, yo creo que en este programa uno de los principales conceptos es conocer al personaje y conocer su labor y todo el bienestar que porta al ser humano. Pero siempre vemos a las abejas como algo incordioso, como algo que nos pica y tenemos que salir corriendo. Siempre cuando llega el verano le tememos a las abejas, ¡ay, que nos ha picado una abeja! Pero hoy vamos a descubrir todos los beneficios que nos puede portar la apiterapia. Bueno, pues vamos a intentar hablar con Pedro Pérez Gómez. Él desde el año 1980 se ha dedicado a la apicultura y a la apiterapia, pero me gustaría conocerlo personalmente. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañe y colabore con tan naturales como tú. Tenía dedicado un programa para la primavera y he dicho, qué mejor, qué es lo que en la primavera nos surge y quién se despierta también en la naturaleza, y son nuestras amigas las abejas. Efectivamente, junto con las flores, que son amigas de ellas. Su recorrido es muy largo dentro de este mundo y yo creo que es hasta un precursor, un iniciador en este mundo de la apiterapia en España, pero yo creo que a nivel europeo igual. Sí, es que resulta que el asunto de las abejas es muy conocido, pero las aplicaciones de las abejas era un secreto muy bien guardado por los apicultores.
Y yo tuve la grandísima suerte de conocer a un apicultor que sabía de estas propiedades y me inoculó el veneno en los dos sentidos. Entonces, pues no, en España no había nadie que hiciese esto porque eran apicultores y no había médicos que se dedicasen a la apicultura, con lo cual unir las dos facetas era difícil. Y los apicultores no se atrevían a hacerlo, así que tuve la suerte de efectivamente ser pionero en este sentido en España, y es verdad que en Europa no hay muchos tampoco que ni que lo hiciesen ni que lo hagan todavía. Pero es curioso cómo dentro de la línea un poco científica se da pie a una apertura tremenda dentro de los beneficios de las abejas y de las picaduras de abejas. Es que ha habido un cambio y es que, claro, la investigación ahora es más fácil de hacer en algún sentido y tenemos aparatos que comprueban, efectivamente, la tecnología actual permite comprobar lo que se sabía realmente en la práctica, los apicultores sabían desde la prehistoria, y ahora se han analizado los componentes y se sabe por qué. Entonces la ciencia entra en esto y actualmente están trabajando con nanotecnología, por ejemplo, para llevar el veneno de abeja en tumores en el cerebro. Es decir, que nos estamos uniendo otra vez la ciencia con la práctica, digamos. Para que la audiencia de tan naturales como tú comprenda un poco, me gustaría conocer qué efecto provoca en el cuerpo cuando nos pica una abeja. Sí, hay que decir que la apiterapia no es solamente la picadura de abeja, la apiterapia son todos los productos de la colmena. Es decir, es muy conocido las propiedades de la miel, de la jalea real, eso es más conocido, pero se utiliza al mismo tiempo que el veneno de abeja. El veneno de abeja se inocula a través del aguijón. El aguijón hace de aguja de acupuntura. Mi descubrimiento fue ver que la abeja solamente pica cuando un punto de acupuntura está alterado, porque recibe una agresión y la abeja no es agresiva, es defensiva y se defiende. Por tanto, solo picará cuando haya un punto alterado. Entonces, además de los componentes que tiene el veneno de abeja, que ahora digo los efectos que produce, es que hace acupuntura cuando tú permites que la abeja pique donde ella quiere. Entonces, los efectos se multiplican. Y los efectos conocidos desde, ya digo, la prehistoria, es que es un antiinflamatorio muy potente. Y esto hace que en enfermedades reumáticas como la artritis o la acabadonitis, que es inflamación, produzca unos beneficios enormes. Pero es que además mejora la circulación porque fluidifica la sangre. Entonces, casi cualquier problema que tengamos, si la sangre circula mejor, es más fluida, se resolverá mejor porque el que cura es el cuerpo y al final le estamos ayudando. Luego también permite mejor comunicación entre las células. De manera que si tenemos un problema de tensional, como es el dolor de espalda, la artritis también tiene un origen tensional, si la sangre es más fluida, circulará mejor y hace sus componentes. Es decir, que solamente con eso hay un libro entero hablando de las propiedades del veneno de abeja y en mi página web también se puede ver las propiedades. Pero solo con estas tres que digo, el cuerpo ya tiene más facilidad para curar. Es súper bonito lo que acaba de decir, porque la abeja, que normalmente se mueve por campos electromagnéticos o por vibraciones, ¿cómo es que intuitivamente o naturalmente siente el punto en el cual está desequilibrada la energía en el cuerpo humano? Pues es una cosa que a mí me intrigó desde el principio, porque yo lo vi, pero no sabía exactamente por qué sucedía. Y yo me di cuenta que la abeja, lógicamente, en la naturaleza muere. Las que yo utilizo no, pero en la naturaleza sí. Y, lógicamente, ella evita morir, porque cuando pierde el aguijón pierde los intestinos. Entonces, picará solamente para defenderse. ¿Qué sucede? Que si estás en el entorno en el que está ella y hay una descarga, digamos, eléctrica, que es la carga del punto de acupuntura, lo que sucede es que la abeja se defiende de esa agresión. Pero ella no va a picarte por picar, solamente por defender la colmena o cuando es agredida. Entonces, observando durante varios años, me di cuenta que ese era el asunto, que la abeja picaba en los puntos de acupuntura porque se defiende. Aparte de esto, la abeja es muy inteligente y yo ya no quiero avanzar más porque a veces parece ciencia ficción, pero la abeja a veces hace cosas que se escapan al conocimiento. Y entonces yo creo que algunas veces nos pica para favorecernos, aunque no sea solamente para defenderse. Es decir, yo he visto algunas veces algunas cosas que hacen y yo veo que la abeja quiere ayudar al ser humano. Esto ya es un poco ya ciencia ficción, ya digo, pero después de tantos años con ellas he descubierto que son muy inteligentes. Una vida dedicada al mundo de las abejas y a los beneficios que le porta al ser humano este animalito, las abejas. Y me gustaría un poquito también conocer en concreto, porque diciendo lo que acabamos de decir, yo creo que son las mejores acupuntoras que pueden existir. Sin duda, yo estoy convencido que la acupuntura nació con las abejas,
los chinos, que empezó la acupuntura y por supuesto hacen apiterapia también, estoy convencido que algunos apicultores fueron observando cómo las abejas picaban en algunas zonas y notabas alguna descarga, esos puntos tenían algo especial. Notas los meridianos cuando te descargan. Entonces yo estoy convencido que a base de años y apicultores y médicos o terapeutas, como los quieras llamar, descubrirían que esos puntos tenían una importancia básica y empezaron a tantearlo, seguramente primero con los dedos, luego con piedras, luego con agujas y finalmente se hizo la acupuntura, o sea, se desarrolló la acupuntura. Estoy convencido porque es algo lógico, es decir, no viene por algo que te inspira, sino que las abejas realmente hacen este trabajo. Yo he visto y he investigado un poquito sobre testimonios de pacientes que tiene y son verdaderamente alucinantes. Te dejan con la boca abierta los resultados que han encontrado con las picaduras de abejas. Y claro. Sí. Tanto para problemas donde existe el dolor como problemas que he estado viendo donde ya la medicina simplemente decía esto ya te tienes que quedar con eso. Y cómo con las abejas hemos conseguido que cambie ese proceso. Pues afortunadamente estamos en un momento en el que lo que se llama medicina integrativa, en el que vamos a trabajar con lo que ya se conoce que trabajaba antiguamente y que funcionaba, como las abejas y muchas otras cosas, pero también vamos a trabajar con la medicina moderna, vamos a colaborar, porque la medicina actual tiene muchas ventajas, por ejemplo las prótesis, en cirugía se hacen maravillas también, pero hay otro tipo de problemas que todavía no ha conseguido superar a la naturaleza y en este caso tenemos a la abeja. Entonces parecen milagros, pero una vez que lo estudias científicamente se comprende perfectamente por qué es. Y además es algo comprobado durante siglos porque los apicultores lo han sabido desde siempre. Ha sido una cadena que llegó a mí, pero durante siglos los apicultores lo han estado utilizando. Mi sorpresa es que todos los apicultores lo utilizaban, los antiguos, lo utilizaban con ellos y con su propia familia. Es algo muy experimentado. Es sorprendente, por ejemplo, en un proceso de reuma, de artrosis, un lumbago, cómo una picadura de abeja puede hacer más a lo mejor que hasta un antiinflamatorio. Sí, es que el problema es que el antiinflamatorio, que funciona muy bien en algunos casos, y no digo que en casos de emergencia no haya que utilizarlo, tiene consecuencias. Es decir, si leemos el prospecto sabemos que tiene consecuencias porque es un tratamiento muy agresivo. Sin embargo, el veneno de abeja, que parece más agresivo, es un dolor que se va y que al final produce bienestar y tiene los componentes necesarios para que sea beneficioso no solamente para bajar la inflamación, ese es uno de los componentes. El mejorar la circulación de la sangre hace que se resuelva el problema, es uno de los componentes importantes. Y si resolvemos el problema, no tenemos que seguir con antiinflamatorios, es decir, se trata de resolver el problema en el camino que el cuerpo lo está haciendo. Sin embargo, el antiinflamatorio te alivia, es algo que ayuda, pero es momentáneo y tiene consecuencias. Por tanto, habría que combinar, según la situación, uno u otro o ambos. Creo que el ser humano tiene un poco de miedo a ese insecto porque tiene miedo al dolor, a que le piquen. Y cuando llega el verano, como decíamos, ¡ay, que me ha picado una abeja en la piscina! Y todo el mundo tiende a ponerse que si un poco de orina o un poco de barro, que si la crema, que si vinagre, cuando a lo mejor ese proceso de la picadura puede ser hasta bueno. Bueno, tengo que decir que la mayoría de los picotazos en la piscina y en el campo son de avispa. Vale. Y esta es la que da mala fama a la abeja, porque la abeja es rarísimo que pique. De hecho, algunos pacientes míos ponen la mano ahora en primavera en las flores a ver si le pica alguna y la abeja huye, por lo que digo de que mueren, en la naturaleza mueren. En mi caso no, porque les pongo una rejilla para que no pierdan el aguijón, pero en la naturaleza mueren y la abeja huye. Es decir, que es rarísimo que alguien le pique una abeja, tiene que ser que vayas en una moto y se choque contigo o que le pongas la mano encima, pero es la avispa. Y te digo una cosa, el que tiene dolores de tipo reumático o de hernias discales, la picadura de abeja es una bobada, el dolor que produce, claro. porque tiene un dolor más fuerte. Entonces todo el mundo, si no, no vendrían a picarse y no habría apicultores. O sea, que duele, pero no tanto. La avispa sí, el de la avispa es más, produce más reacciones alérgicas y además es más dolorosa la picadura. Hay otra cosita que me queda por preguntar un poquito porque veo que el hecho de cómo utiliza las abejas, si la abeja pica, como ha dicho, deja el aguijón, pierde intestino y muere. Pero en el caso de cómo utiliza usted las abejas, pica pero no llega a morir.
Efectivamente, la abeja tiene un aguijón que va unido por un hilito muy fino a los intestinos. Cuando pica en la naturaleza, o si lo hacemos sin cuidado, lo que ocurre es que detrás van los intestinos y muere porque no hace el proceso digestivo ya. Si solo perdiese el aguijón no sería tan grave, pero si pierde los intestinos sí. Entonces esto es un invento de un canadiense, que es una rejilla muy finita de un tamaño especial que hace que la abeja pueda picar a través de ello, pero que no pierde el aguijón. Esa abeja la guardo en otra caja, de forma que se muere cuando le toca, que son días normalmente, y entonces esta abeja se mantiene viva y ha perdido parte del veneno, pero no muere. Pero en la naturaleza sí, por eso se cuidan muy mucho de picar, porque mueren. Claro. Es interesante, pero yo quiero también hacerle ver a toda la audiencia que escuche tan naturales como tú, que cómo se realiza este tipo de tratamiento de apiterapia, que no es meternos en una habitación llenos de abejas y que nos piquen donde quieran. No, efectivamente. Y además quiero advertir que lo mismo que es muy beneficiosa la picadura de abeja, puede ser muy peligrosa. Primero, si la persona es alérgica, hasta con una sola picadura puede tener consecuencias muy nefastas. Pero además es que no se puede ir a la colmena que te piquen, porque en la colmena lógicamente ya se van a defender, y si te pican una cantidad suficiente, aunque no seas alérgico, te puedes morir o tener un buen disgusto. Entonces lo primero es hacer una prueba de alergia. Una vez que está hecha la prueba de alergia y vemos que la persona es alérgica, hay que ver qué medicamento está tomando, porque hay algunos que pueden estar contraindicados, es decir, no se puede uno picar tomando medicamentos de algún tipo. Y luego hay que ir muy poco a poco, porque aunque la persona no sea alérgica, se puede producir lo que llamamos la crisis curativa, que son inflamaciones, fiebre, o sea, algunos efectos que son positivos, pero que pueden ser desagradables. Y por tanto hay que ver en cada persona cómo es, de forma que si una persona se le inflama mucho y le pones 5 picaduras, se le va a inflamar mucho más que si le pones una. Y si le pones 10, pues lo mismo. Sin embargo, hay personas que a medida que le vas picando, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, le puedes poner más cantidad y es beneficioso. Pero eso requiere una cierta experiencia, requiere observación, requiere conocimientos, es decir, no es algo fácil. Por eso tampoco se dedica mucha gente a esto, ni se va a dedicar nunca, porque es difícil. Es difícil, esa observación requiere tiempo. Yo con cada paciente estoy 1 hora, y eso actualmente en la medicina pues son 5 o 10 minutos que no da tiempo a esas observaciones. Aparte de eso, yo creo también que la labor de los años, la experiencia, la convivencia con las abejas te enseña un poco a saber cómo tratar y cómo puedes hacer con ellas. Pero hablábamos... mucho. Me han enseñado mucho. Las abejas me han enseñado prácticamente todo lo que sé de casi todo. Hasta el punto que creo que hasta tienen un propio idioma. Pues nosotros sacamos un disco hace unos años, un músico amigo y yo sacamos un disco en el que se oye a las abejas hablar, entrecomillado, digámoslo, de hablar, pero ellas tienen un sistema de comunicación que va más allá del baile conocido del 8 de las abejas. Las abejas tienen un lenguaje que yo a diario oigo en la consulta, porque las tengo en una cajita y las oigo hablar entre ellas, incluso reírse, que esto puede parecer un poco raro, pero se ríen, las abejas se ríen. Entonces hay mucho por descubrir. A mí me gustaría que hubiese alguien que investigase estas pequeñas peculiaridades, no digamos ya las propiedades medicinales, pero estas peculiaridades que yo observo a diario y que normalmente un apicultor no observa porque en el ruido de la colmena estas cosas no se oyen. Pero teniendo unas cuantas abejas en la consulta contigo, pues oyes cosas que en el disco metimos algunas de estas conversaciones. Y cantan también. Interesante. Sí, bueno, sí. Hablamos de estos seres, de las abejas, nuestra gran aliada, porque creo que gracias a ella tenemos bendiciones y tenemos bondades que nos ofrecen, como pueden ser la miel, el polen. Y me gustaría un poquito, aunque ya todo el mundo puede conocer propiedades que nos pueden aportar la miel, conocer un poco esas bondades que nos entregan las abejas. Sí, hay algo que normalmente se descuida y no se tiene en cuenta, y es todavía más importante que esto, es la polinización. Polinizan en algunos casos el 70 al 80% de los alimentos que tomamos nosotros o los animales que comemos. Entonces esa parte es muy importante. Y esa polinización se produce porque cogen el polen. El polen son proteínas vegetales. Es muy bueno para el hígado, para la próstata. Es decir, si entráis en mi página web o en cualquier otra que hable de esto, está muy analizado y muy comprobado el polen y la miel, desde luego. La miel es un elemento energético, pero también vale para curar heridas, por ejemplo, o quemaduras. Luego también, y catarros, por supuesto, suaviza la garganta. Luego el propóleo
era el gran desconocido, y digo era porque ya llevamos unos años que afortunadamente está muy divulgado, y es el sistema inmunológico de la colmena, y por tanto lo que hace es regular nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, para los catarros, o también en enfermedades autoinmunes. Pues también es muy útil el propóleo, que hay muchísimos preparados de propóleo, porque el propóleo no se puede tomar directamente porque no lo asimilamos. Ahí necesitamos eso de elaboración, y por eso comercialmente interesa más, y por tanto ahora hay hasta en las farmacias hay propóleo, hay productos del propóleo. Es un producto muy útil, magnífico, sin contraindicaciones apenas. No hay prácticamente nadie que sea alérgico al propóleo, y es inocuo si no lo necesitas, o sea que no, es muy beneficioso. Y la jalea real realmente es muy conocida ya, pero basta con decir que la reina dura 6 años alimentada con jalea real, y las abejas, las obreras, duran 28-30 días. Entonces la diferencia es nada más que la alimentación. Es la misma hembra, el mismo huevo, solo que una solo recibe 3 días jalea real, que es la obrera, y luego ya miel y polen, y la reina jalea real toda su vida, y dura 6 años poniendo un huevo por minuto. Creo que mejor explicado para las personas que puedan tener todavía dudas de los beneficios de la jalea real. Pues sí. La jalea real es magnífica, por ejemplo, para procesos de recuperación, personas que han sido operadas o que han tenido roturas, porque reconstruye tejidos. Entonces, es algo que podemos utilizar en determinadas circunstancias junto con lo que la medicina haga, que sea operarte o ponerte una prótesis o lo que sea. La jalea real es un elemento a tener en cuenta en ese sentido. Yo hay dos bondades que nos ofrecen las abejas, que un poco, una la conozco para la alimentación, que sería el pan de abejas, que sería el trozo de colmena en sí, creo, ¿no? Pues es que las abejas no toman el polen directamente como cuando lo traen las patas, ellas lo mezclan un poco con miel y es el que nosotros cogemos. Pero dentro de la colmena forman el pan de abejas, que es una mezcla de miel y polen que amasan y transforman en un producto como igual que hacemos nosotros con la leche y hacemos el yogur. Pues un proceso de predigestión, que es lo que ellas toman luego. Es un producto mucho mejor. Lo que sucede es que si no lo tomas directamente en el panal, o hay algunos productores que lo extraen, pero es muy difícil de extraer. Si no lo tomas así, tomas polen que tiene menos propiedades que el pan de abeja. El pan de abeja es una fermentación del polen con miel. Qué interesante. Un producto muy desconocido. Bueno, hay otros productos también un poco desconocidos, porque estoy viendo aquí las virtudes y las utilidades que se le pueden dar a las larvas de zángano. Sí, efectivamente. En Rumanía se registró un producto que tiene larvas de zángano liofilizadas, que normalmente los apicultores quitan los zánganos, los tiran, y en una de ellas un vecino vio que las ocas del apicultor habían crecido muchísimo y le preguntó si hacía alguna cosa especial, y es que le echaba larvas de zángano. Entonces los zánganos son muy fuertes, tienen que fecundar a la reina, duran bastante más tiempo, y la larva de zángano se utiliza para muchas cosas, es decir, para fortalecer el organismo, lo que estamos hablando de la jalea real, pero en masculino. Y por tanto es un elemento también masculino, es decir, que para la sexualidad se está utilizando también, lo llaman el Viagra natural. Pero vamos, yo creo que tampoco es eso, porque de lo que se trata es llevar una vida saludable, y entonces la sexualidad también funcionará mejor. Pero efectivamente tiene efectos sobre eso, porque el zángano tiene el elemento masculino, es muy potente, es el que fecunda a la reina y la persigue hasta 3 kilómetros volando. O sea que sí, la larva del zángano es otro elemento que normalmente en la apicultura se desprecia, y la larva de zángano tiene muchas propiedades que se están estudiando todavía, porque todo esto se está descubriendo recientemente. Antiguamente se sabía por la experiencia, pero ahora es cuando se está investigando para ver las propiedades que... Bueno, cuando Pedro va alguien a su consulta, lógicamente está en manos de un profesional, y es el profesional el que direcciona la picadura de la abeja, ¿no? Porque todo el mundo ve una abeja que se acerca y lógicamente va a tener un rechazo a la picadura, pero es el profesional el que indica dónde se va a realizar la picadura en sí, ¿no? Sí, el rechazo es una herramienta que tiene la naturaleza, porque las abejas, como tienen la miel, que es algo muy goloso, mejor dicho, para muchos animales y para las personas, pues con ese miedo que tenemos a las abejas, pues nos retiramos un poco. Pero la abeja es realmente buena, como he dicho antes. Si no la agredes, no te va a agredir. Entonces, lo que hay que hacer cuando quieres hacer apiterapia es saber tratar a la abeja y luego conocer las zonas, los puntos y cómo va a reaccionar. Entonces, esto es un conocimiento que se puede obtener primero teóricamente en la acupuntura, pero luego prácticamente
hay que estar con ellas, hay que conocer al animal, hay que respetar lo que el animal quiere hacer, porque hay veces que no quiere picar. Hay veces que tú pones una abeja y la abeja se niega y ya puedes hacer lo que quieras que no pica. Entonces, a lo mejor es que no es la zona, a lo mejor es que ese día esa abeja no quiere picar. Es decir, que requiere una experiencia y sobre todo conocer al animal. Mucha gente me propone aprender apiterapia, pero no tener abejas, no conocerlas. Entonces les digo que eso es imposible. No se puede ser apiterapeuta si no tienes un contacto con las abejas y el contacto es ser apicultor. Entonces hay que estar 2 o 3 años como mínimo tratando como apicultor. No digo que tengas que serlo, pero con un apicultor, y aprender acupuntura y luego psicología y bueno, son muchas cosas que eso hay que, como hacen los chinos, los chinos, aprender acupuntura no se aprende en un cursillo, ¿sabes? Es que necesitas años con una persona que sepa. Entonces, esto se ha transmitido de apicultor en apicultor, ahora lo estamos haciendo de forma más científica, pero la transmisión tiene que ser la misma, no puede ser algo que se haga de cualquier manera. Entonces hay que tener mucha experiencia y mucho conocimiento. Pues muy bonito, porque es enamorarse de la profesión, y enamorarse es un arte cuando uno siente ese interés por conocer y por convivir con lo que le gusta, como en este caso son las abejas. Sí, hay algo muy importante que quiero decir, y es que la abeja elige a quién puede ser apiterapeuta, porque el que no está preparado para esto, para la paciencia, para la relación y tal, va a recibir muchas picaduras, se le van a escapar las abejas y va a ser desagradable. Entonces la abeja dice, tú sí, tú no. Entonces muchos empiezan, pero pocos acaban. Bueno, estamos en plena cosecha de miel. Creo que en este momento es la plenitud en sí de la cosecha de la miel. Y me gustaría que toda la audiencia supiese la diferencia que hay entre cuando compramos, por ejemplo, una miel que viene etiquetada 1000 flores, bien, y una miel, por ejemplo, que nos dicen que es de azahar o que es de romero. Sí, esto sucede porque la abeja, para buscar la máxima eficacia en su labor, lo que hace es, cuando empieza con un tipo de flor, el azahar, pues hasta que no acaba con todas las flores de azahar que hay en la zona, no elige otra flor. Es por eso polinizan más que el resto de los insectos. Entonces, ¿qué sucede? Que si en un lugar hay una abundancia grande de ese tipo de flor, es lógico que la miel tenga una predominancia de esa flor. Pero la verdad es que la miel de 1000 flores es fantástica también, porque tiene muchas propiedades de las otras flores. Lo único es que, bueno, los sabores, la textura varía según la flor, y por eso muchas personas prefieren la miel de romero, la miel de azahar, diferentes mieles. Pero desde luego la miel tiene unas propiedades que en un porcentaje elevadísimo es porque es miel, y lo importante es que esté madura y bien recolectada. Porque si no la recolectamos bien cuando está operculada, cuando está madura, la miel no tiene las propiedades terapéuticas necesarias. Es decir, una miel sin madurar no tiene las propiedades terapéuticas. Es un edulcorante, mejor que el azúcar quizá, pero no es terapéutica. Entonces la miel tiene que estar madura. Y veo también que, por ejemplo, el concepto de la miel, aparte de ser un alimento muy nutritivo, por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, un apunte del doctor Moisés así, que decía que la miel no produce caries. Claro, es porque tiene un porcentaje muy bajo de sacarosa. La miel es un producto, como decía otro médico argentino, también apiterapeuta, el doctor Hugo Aguirre, dice que el vino y la leche, los dos son líquidos, pero no tienen nada que ver. Pues el azúcar y la miel, los dos son dulces, pero tienen un poco que ver. Tiene un porcentaje bajísimo de sacarosa. Y sin embargo, pues por ejemplo en la diabetes, en cantidades moderadas, es buena porque favorece la curación del páncreas. Entonces, al tener un porcentaje tan bajo de sacarosa, no es peligroso como tomar azúcar, pero sin embargo es muy beneficioso para la curación del cuerpo. Entonces, mezclado con propóleo y en cantidades moderadas, la miel puede ayudar, por tanto no es azúcar. Bueno, yo voy a finalizar, si nos quiere dejar algún mensaje o algunas palabras, porque he visto aquí, lógicamente, que hay que cuidarla y hay que respetarla, porque son parte de nuestra vida, de nuestro ciclo, y lo que, como decía, la polinización y nos ofrece tantos beneficios y tantas bondades. Y me gustaría que, antes de despedirnos, que nos ofreciera algunas palabras en sí sobre acercarnos a este mundo de la apiterapia. Sé que hay muchísima información en curandote.com apiterapia, y si no, pueden buscar a Pedro Pérez Gómez y también encuentran muchísima información. Sí,
Pues mira, a mí cuando me dicen que las abejas están desapareciendo, que hay que cuidarlas y tal, yo le suelo decir una cosa: las abejas llevan 100 millones de años antes que nosotros, es decir, han sobrevivido a casi todo. Yo estoy convencido que sobrevivirán a esta plaga que somos nosotros. Lo que sucede es que irán reduciendo su población, como está sucediendo actualmente, empezaremos a no tener alimentos, que es una catástrofe de primer nivel, y empezaremos a desaparecer nosotros si no las cuidamos. Es decir, si no cuidamos el medio ambiente y las abejas, los primeros que moriremos somos nosotros, y las abejas sobrevivirán a otra catástrofe más. Es decir, que por la cuenta que nos tiene, tendremos que protegerlas, no porque lo necesiten, sino porque lo necesitamos nosotros. Entonces, por propio egoísmo, deberíamos ser cuidadosos con las abejas, acercarse al mundo de la apicultura. Cuando las conoces, con un apicultor, con una persona que las ama de verdad, acabas amándolas, porque las abejas de verdad que son muy amables y todos son beneficios. Y además están aquí para ayudarnos en todo, en la curación, en el alimento y en la polinización. Entonces, todos mis pacientes, que muchos vienen con el mismo miedo que tiene todo el mundo, acaban amándolas, y hasta alguno las acaricia cuando ve alguna en su ventana. O sea que son dignas de amar. Pedro, muchísimas gracias, Pedro Pérez Gómez, por atendernos al programa Tan Naturales como tú. De verdad, es agradecerle estas palabras y esta dedicación de sus años dedicados al mundo de la apiterapia y de las abejas. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Busca casa. Bueno, seguimos adelante después de haber estado hablando con Pedro Pérez Gómez, que trabaja con las abejas. Nos ha dado una clase magistral para comprender un poquito más sobre estos seres, las abejas, los beneficios y las bondades que nos portan, hasta el punto de ser tan agradecidas que hasta una picadura nos puede provocar el aliviar un dolor. Bueno, pues seguimos adelante en este espacio Tan Naturales como tú, y vamos a pasar directamente a este menú de la semana, que toda la semana nos trae Adalberto Valdespino, menú vegetariano, y hoy lo hemos dedicado lógicamente a platos con miel. Bueno, pues seguimos adelante. Tenemos aquí a Adalberto Valdespino. Muy buenas noches, Adalberto. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Una vez más, como siempre, sintonizando hoy miércoles con ustedes. Qué bien. Pues como decíamos, hoy el menú de la semana va un poco adaptado a lo que es el tema del día de hoy, que es las bondades de las abejas. Y nos tienes preparado un menú que es exquisito. Rollitos de berenjena y queso con miel. Sushi de tofu y remolacha y transparencia de miel con queso azul y nueces. Pues sí, Miguel Ángel, esto es lo que traigo para ustedes hoy, espero que les agrade. Y nada, vamos a comenzar con los ingredientes de este rollito con berenjena y queso, que es muy sencillo. Adelante. ¿Vale? Pues bien, utilizaremos en este caso una berenjena, o una berenjena grande o berenjenas medianas. Vamos a utilizar también 250 gramos de queso, vamos a utilizar 100 mililitros de miel,
vamos a utilizar harina, 2 huevos, pan rallado, medio litro de leche y aceite de girasol. Bien, primeramente tomaremos nuestra berenjena, vamos a lavarla bien, vamos a despojarla de su pedúnculo y vamos a cortarlo a lo largo, en vez de pequeñas rodajas como hacemos siempre. Cortar rodajas, vamos a cortarlo de forma transversal, láminas muy finas. Y vamos a pasar a blanquear la berenjena. Una vez que esté cortada en láminas, vamos a meterle leche. La berenjena la introducimos dentro de un bol con leche. En un bol o una bandejita que quede mucho más cómoda las láminas de la berenjena, ¿sí? Aproximadamente unos 15 minutos, cubierta totalmente de leche. Esto va a hacer que salga esa resina y se mantenga esa resina, que eso da un sabor un tanto amargo de la berenjena, y nos va a blanquear, nos va a mantener bien blanca la berenjena. No va a permitir que se nos oxide. Seguidamente tomaremos el queso en su porción. Eso firme lo cortaremos en taquitos, alargaditos, como nuestro pequeño dedito meñique. Y comenzaríamos, una vez que transcurra este tiempo de blanqueado de nuestra berenjena, la escurrimos y vamos a ir liando nuestro rollito con este taquito de queso dentro. Una vez que esté bien enrolladito, lo vamos a pinchar con una broqueta de madera, con un palillito de diente, con una pequeña brochetica de madera para que no se nos desligue el rollito, bien prensadito. Vamos a cascar los huevos, preparar los platos con harina y uno con pan rallado. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Primero pasaríamos por el huevo, seguidamente por la harina y finalmente vamos a poner un poco de pan rallado. Segunda vez volvemos a pasarlo otra vez por huevo y pan, y ya quedaría más napadito nuestro rollito. Entonces tendría una corteza más crujiente, la que se decía, y tendría un sabor un tanto como de el toque de queso con el sabor verde de esta berenjena. Una vez que esté el aceite, un empanado del rollito de berenjena. De rollito de berenjena. Relleno de queso. Pues sí, correcto. Una vez que nuestro aceite esté hirviendo, vamos a sumergir estos rollitos de berenjena. Y una vez que estén doraditos, vamos a retirarlo y vamos a retirar los excesos de grasa en una fuente con un papel absorbente, y vamos a montarlos todo bien decoradito en nuestro platito, y vamos a darle un toquecito de miel. Esta combinación de dulce con agrio, con verde, está bien sabroso y es un platito entrante que para acompañar con alguna visita y tal que tengamos, vamos a hacer un ambiente muy gustoso y les va a encantar. Este segundo plato de homenaje es a onda asiática. Vamos con un sushi, con verdura, con remolacha y tofu. Los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a utilizar, en este caso, arroz integral. 200 gramos de arroz integral, 4 hojas de alga nori, 50 gramos de tofu, 100 gramos de remolacha cocida, 50 gramos de zanahoria cocida también, 25 mililitros de vinagre. Vamos a utilizar también salsa soja, miel, sal y pimienta. Y finalmente vamos a utilizar una tacita de mayonesa con unas hojas de hierbabuena. Bien. Comenzaremos, vamos a lavar nuestro arroz integral y vamos a darle de una vez que esté lavado, vamos a mantenerlo 15 minutos en agua, porque ese grano es mucho más duro que el arroz normal y lleva el doble de agua, o sea, igual cantidad. Normalmente las otras preparaciones de otros tipos de arroces se hace igual cantidad de arroz que de agua. En este caso vamos a duplicar la cantidad de agua. Necesita un poco más. Necesita un poco más porque la cocción es más prolongada. Una vez que esté cocido nuestro arroz, lo vamos a retirar del fuego, a extenderlo sobre una bandeja para que vaya refrescando, y tomaremos las verduras una vez que estén limpias y cortaremos todas las verduras en juliana, en pequeñas tiritas bien delgadas, bien finas, que van a hacer este relleno de nuestro sushi, al igual que el tofu. El tofu firme lo picamos en pequeñas laminitas y es lo que daría el toque de relleno a esta combinación de colores, muchos colores, la remolacha, la zanahoria, ¿entiendes? El tofu quedaría todo ese centro lleno de colores. Extendíamos la esterilla y vamos a montar encima la lámina del alga nori y vamos a extender el arroz. Pero importante, una vez que el arroz esté fresco y esté listo, vamos a hacer una pequeña solución con el vinagre, el punto de sal y pimienta, vamos a darle un pellizquito de azúcar para que acentúe el sabor. Y entonces este sabor que va a tener el arroz con el vinagre puede ser o quien le gusta más fuerte, más suave, se haga gusto de consumidor. Vamos a ir removiendo este arroz y una vez que esté al punto de sabor,
vamos a extenderlo encima de nuestra lámina de alga, y justamente con la esterilla vamos en la parte posterior donde vamos a ir sosteniendo la esterilla, vamos a poner todas las láminas de verdura a un extremo de la alga con el arroz, y vamos a comenzar a enrollar nuestro rollito de forma que nos quede uniforme, parejo, agarrando con las dos manitas y vamos apretándolo que quede bien firme. Una vez que esté listo nuestro rollito, pasamos a cortarlo aproximadamente a 2 deditos, un dedo y medio de grosor, y vamos a montarlo en nuestra bandeja. Cogemos la mayonesa y vamos a triturar un poco con las hojas de menta. Vamos a triturarla bien y vamos a darle un toquecito verde a esta preparación. Va a ser un sushi totalmente diferente. Aparte de verde, el sabor tiene que ser espectacular. Sí, es un sabor refrescante increíble. Y entonces, una vez que esté listo nuestro sushi montado, con esta, como te explicaba, con esta combinación de colores, la remolacha que sale con su color de rosa típico, fuerte, intenso, la zanahoria naranja, vamos a poner el verde, vamos a poner el tofu, el blanco, el arroz, el alga negro, y vamos a darle un pequeño puntito con una manguita, en casa, la manga pastelera que se utiliza, o si no, agarramos sencillamente una bolsa y le hacemos un pequeño agujerito y vamos apretando y vamos a darle un toquecito de verde. Y es donde entra a jugar la diferencia de este rollito, que siempre estos rollitos asiáticos que se come este sushi, siempre mojado en la salsa de soja. Vamos a hacer una solución, una mezcla de salsa de soja con miel. Y en lugar de mojarlo como tal de presentación, le haríamos un punto loco por encima, un pequeño chorrecito, y queda muy bonito. Esa presentación es súper estelar. Y muy sabroso. Y una explosión de sabores intensa a la hora de degustarlo. Bueno, pues tenemos aquí rollito de berenjena, queso y miel, sushi de tofu y remolacha, con zanahoria y con su toquecito de salsa de soja y miel, que eso tiene que estar espectacular. Y vamos a finalizar con una transparencia de miel y queso azul y nueces. Yo eso de la transparencia me lo tienes que explicar, Adalberto. Pues la transparencia el nombre lo lleva porque la cuestión de ilusión óptica una vez que lo miramos. Pues vamos a los ingredientes y es muy sencillo. Adelante. Muy sencillo. Vamos a utilizar 200 mililitros de agua, 250 mililitros de miel, vamos a utilizar 200 gramos de queso azul en crema, un puñado de nueces. Vamos a utilizar también 2 gramos y medio de agar-agar en polvo. Comenzaremos por utilizar con una cacerola y la ponemos al fuego con el agua y le agregamos la miel. Una vez que empiece a calentar, lo vamos a revolver, y una vez que empiece a disolverse, que esté totalmente disuelta la miel con el agua, vamos a agregar el agar-agar en polvo y vamos a revolverlo borde y centro para buscar la forma de que combinen todos y se disuelvan de la manera más rápida posible hasta que rompe el hervor. Una vez que rompe el hervor, retiramos del fuego, revolvemos hasta que refresque, y una vez que esté ya fresco, utilizamos una bandeja o un plato de loza que tenga una forma rectangular, que tenga un espacio grande y un lecho muy poco profundo. ¿Por qué razón? Porque vamos a coger y vamos a aplicar esta preparación sobre esta bandeja de forma tal que una vez porque después seguidamente irá a la nevera, aproximadamente unos 30-45 minutos, debe ser una película en láminas bien fina para nuestra transparencia, y una vez que esté nevera, vamos a ir preparando en un bol esta mezcla de nuestro queso azul de tipo crema. Vamos a coger las nueces y las vamos a triturar bien, hacer pequeños pedacitos, que es la que va a dar el toque crujiente a esta preparación. Mezclamos las nueces con el queso, lo revolvemos enérgicamente hasta conseguir una mezcla bien homogénea, como una textura así de un puré de patatas, así esté bien mezclado, y lo pasamos a una manga, un tipo de manga pastelera. Una vez que esté bien fresca esta gelatina, va a tener una gelatina de miel con su color dorado, pero totalmente transparente, vamos a cortar en pequeñas porciones con un rodillo de metal, un cilindro de metal de esto que se utilizan para decoración y tal en la cocina. Si no lo tenemos en casa, podemos utilizar un vaso, vaso de tubo que tiene la boca chica, por ejemplo. Vamos a hacer las pequeñas incisiones a esta gelatina, vamos a hacer, hundimos la pieza que nos va a hacer el corte, nos giramos a un lado a otro y vamos haciendo estas pequeñas marcas en esta base de esta gelatina de miel. Con la ayuda de una cuchara plástica de cocina, esta lengüita de gato, cuchara miserable, como le llaman, porque una vez que la pasamos por los calderos no deja nada para nadie. Vamos a utilizarlo con mucho cuidado. Esta es la parte más difícil de la presentación. Vamos a levantarlo con mucho cuidadito, estos pequeños circulitos de gelatina,
y lo montamos en nuestra bandeja o plato que vamos a presentar. Y justo con la manga le vamos a dar el toquecito de esta mezcla de queso con las nueces, y vamos a darle un pequeño toquecito y vamos a sacar la otra lámina y se la ponemos encima. Quedaría forma como un tipo de ravioli, un pequeño relleno de queso con nueces, y totalmente transparente, con un colorcito dorado, ligeramente dorado, que a la vista, esa cuestión de visión óptica, se va a ver muy bonito. Y esto iría acompañado con una combinación de frutos secos que más nos gusten. Estupendo. Puede ser pipas, semillas de calabaza, orejones, dátiles, ciruelas. Una combinación tremenda, también puede combinarse con frutas. Y esta preparación es una combinación también muy rica de sabores, entre agridulces y también este toque crujiente de las nueces, que bien merece la pena probar. Adalberto, muchísimas gracias, como todos los miércoles, que nos trae el menú de la semana, y hoy específicamente un poco hemos adaptado ese superalimento como es la miel a nuestros platos. Muchísimas gracias, Adalberto, y como tú sueles terminar y finalizar esta sección... Gracias a ustedes una vez más, y nada, seguimos transformando y haciendo magia con este pequeño espacio de sonido en imagen, color, olor, sabor y textura. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adalberto. Bueno, pues llegado este momento teníamos preparado y estamos aquí en el intentando de comunicarnos con una persona muy especial que ya estuvo con nosotros la temporada pasada, en la primera temporada de Tan Naturales como Tú. Estuvo presentándonos un poco su centro. Yo sé que es una hora en la que está terminando su labor del día. No sé si será posible, tenemos aquí a nuestro técnico intentando de contactar con ella, pero no sé si es posible. Vamos a darle un minutito y seguimos adelante. Bueno, pues estamos aquí intentando de contactar, como decimos, pero por ahora nos es imposible. Espero que, si no puede ser en el día de hoy, que tenga la oportunidad de hablar con ella la semana que viene, porque nos tenía que hablar de un curso que se está realizando en Sevilla y tenía muchísimo interés de hablar con ella sobre este curso. Ya les digo que si no puede ser en este momento, la semana que viene la tendremos con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre nutrición, cultura y ética según el budismo. Y me gustaría un poco concretar este tipo de conceptos para que tengamos otro sentido sobre la alimentación. Entiendo como una religión o filosofía de vida el budismo, y derivado del brahmanismo, que fue fundado en la India durante el siglo VI a.C. por Buda Gautama. En la actualidad ha evolucionado generando una gran diversidad de escuelas y ramas. Desde una óptica occidental laica, se observan 5 preceptos básicos en la práctica de esta religión, los cuales no se formulan como imperativos, sino como reglas de formación voluntaria e instrucciones para conseguir el bienestar con uno mismo y con los demás. Se podría decir que son una pauta de seguimiento para aprender a vivir y a convivir en paz, concepto de no ocasionar daño, de no a la violencia.
No quitar ninguna vida, no tomar lo que no ha sido dado, no tener una mala conducta sexual, no mentir, no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar la mente. El primer precepto budista es casi equivalente al quinto mandamiento cristiano, no matarás, pero a diferencia del cristianismo, el budismo incluye a los animales no humanos, razón por la cual la alimentación budista se basa en el vegetarianismo. La tradición gastronómica budista se conoce como el sakai o comida vegetariana. En China, Hong Kong, Singapur y Taiwán, Do Chai en Vietnam, Shojin Roiri, cocina de devoción en Japón, y Sachal e Musik, comida del templo en Corea. El quinto precepto se basa en no ingerir sustancias que alteren la conciencia, como el alcohol, excitantes, como el café, cualquier tipo de droga o planta alucinógena, con la finalidad de no causarse una autoagresión y que ésta pueda acarrear consecuencias perjudiciales para otros. La alimentación humana es una cuestión demasiado compleja para analizarla simplemente como una necesidad nutricional, pues los ingredientes predilectos y los tabús alimentarios pueden ser muy variables o contrapuestos según el país, la cultura o la religión. Esta apreciación nos demuestra que sea cual sea la pauta alimentaria que sigamos, se trata de un fenómeno multidimensional en lo cual interaccionan factores relacionados como la fisiología, el entorno natural y las respuestas adaptativas a nuestra biología. Bueno, por fin tenemos esta llamada. Yolanda Morales, muchísimas gracias por atendernos, hija. Estábamos aquí con el alma en vilo. Me ha cogido el toro con un grupo que tenía que acabar en media, pero acabó un poquito más tarde. No te preocupes, hija, son cuestiones pero tenía ganas de no terminar el día de hoy en Tan Naturales como tú sin hablar contigo, porque siempre, ya estuviste en la temporada pasada en Tan Natural tú, pero me gustaría un poquito que nos presentaras qué es lo que se está moviendo ahora en el centro, en tu centro, en Bioespacio. Bioespacio, exacto. Pues la verdad que tenemos muchas cositas. Mira, hoy por ejemplo hemos empezado el programa que lo he hecho ya 20 no sé cuántas veces. Es un programa de mindfulness que se llama Vivir Conscientemente, que son normalmente unas 8 sesiones. Hay otro que también ha empezado hoy, que es de Diseña tu mejor versión, que es un programa para la excelencia personal, que es la caña, es muy muy bonito. Después está nuestro círculo de mujeres, los domingos por la mañana, un domingo al mes. Otro taller muy chulo que hay, que se llama Empodérate y toma las riendas de tu vida. Después talleres concretos de mindfulness, el poder de la aceptación o también de coaching, pues herramientas para la gestión del tiempo. Después tenemos otros en concreto que son los talleres de bioexpresión, que es la unión entre la biodanza, coaching y mindfulness, que lo he creado yo. En la semana, el mes que viene empieza el desarrollo de tu creatividad. Entonces, siempre estoy ahí como inventando. Y después hay uno que es como mi niño chico, ¿no? Que es el que está recién creado, que es el de uno que se hace en mayo, 14 y 15 de mayo, que es el de Descubre tu niño interior, que es precioso. Es interesante porque Bioespacio, yo lo veo aquí en unas palabras tuyas y me encanta, pues dice, siempre he creído en las capacidades de las personas y en las mías propias. Quizá eso sea lo más característico de mí y desde luego lo que me ha movido a trabajar con personas y dirigir un centro como es Bioespacio. Exacto. Yo quisiera profundizar un poco, aunque todo el mundo puede acceder y tomar información en internet sobre Bioespacio. Bioespacio creo que se encuentra en la calle Ardilla, ¿puede ser? Exacto, en la calle Ardilla número 3, en Triana. Y me gustaría un poco profundizar en este curso porque todo el mundo cuando va a hacer un trabajo personal siempre intenta de trasladarse hacia ese concepto del niño interior, recuperar el niño interior. Es como si en la propia vida hubiéramos marcado patrones de responsabilidad o de obligaciones que han hecho perder ese concepto del niño interior. Sí, el niño
interior no es más que una metáfora de esa esencia de ser que somos, ¿no? De cómo todo ya está en nosotros, como todo ya reside en nosotros, pero bueno, muchas veces pues se nos olvida. Entonces, el niño interior no significa solo bueno, voy a ir a los traumas, voy a escarbar. Bueno, hay veces que son cosas que tenemos ahí, pero que desde la alegría también se pueden tratar perfectamente, ¿no? Y consiste en eso, ¿no? En aprender a cuidar esa parte diminuta que seguimos teniendo y aprender a ser, bueno, esos adultos que nos cuidamos a nosotros mismos y no tener que estar, muchas veces estamos esperando la aprobación del otro, el que el otro te diga o la otra, ¿no? Que te estoy diciendo, pues que lo has hecho bien, que lo has hecho mal. Muchas veces dejamos nuestra propia vida en manos de los demás. Entonces, cuando descubres tu niño interior, cuando empiezas a conectar con tu propia esencia, con lo que tú eres, ¿no? Se te abre un mundo de posibilidades y sobre todo se te abre un mundo de amor, de alegría. Claro, es que conectas con tu alegría de vivir, porque un niño cuando nace, el instante de nacer, aunque sí, evidentemente se llora, porque bueno, sí, ¿no? Pero es alegría pura, es un mundo, es todo, es que está ahí y realmente seguimos siendo esos niños, porque el tiempo pasa, pero seguimos siendo esos niños, esos adolescentes, esos adultos, ¿no? Y todas las vivencias están ahí todavía. Entonces, unas veces, muy curioso, ¿no? Pero nos pasa cualquier cosa y seguimos funcionando como si fuéramos niños pequeños y nos cabreamos como nos cabreábamos cuando éramos pequeños o, no sé, establecemos relaciones con personas, con adultos y jolín, pretendemos que sean nuestra madre, nuestro padre, ¿no? Entonces, sanar nuestro niño interior, cuidarlo, reconciliarnos con él, es un camino hacia la libertad personal, hacia las posibilidades que hay. Un trabajo muy, muy bonito. Ese curso se va a realizar en el mes de mayo, sí. Los días 14 y 15 de mayo, ¿puede ser? Exacto, 14 y 15. Allí en Bioespacio. Exacto. Yo quiero que la persona que nos escuche entienda un poco que no es que nos hayamos olvidado de nuestro niño interior, posiblemente es que lo hemos un poco tapado. Sí, lo tenemos calladito. Ahí está, que no hable, que está mejor callado y sin reírse ni crear vivacidad en la vida del día a día. Sí. Sí, además, mira, en este taller voy a trabajar con mis compañeros de educación creadora. Entonces, bueno, evidentemente utilizamos la meditación, el movimiento, la escritura terapéutica, ¿no? Que es muy útil. Pero hay una parte que la vamos a utilizar con lo que son, ellos tienen una sala preparada para pintar sobre pared y vamos a dejar que nuestra creatividad se exprese y vamos a pintar, a expresarnos, ¿no? Y es dejarnos ser. Esos niños que les gusta pintar, que les gusta, yo qué sé, divertirse, ¿no? Pero libremente, sin que te marquen unas pautas de lo que tengas que hacer. Nada, todo está bien, porque simplemente estás vivo, ya el hecho de estar vivo ya está bien, ¿no? Sin juicio, ¿no? El hecho de pintar o de expresarte es eso. Entonces es bonito porque no solo estoy yo, ¿no? Sino que estoy con mis compañeros del atelier y bueno, y hay esa creación ahí que estamos gestándolo ahora mismo, estamos ahí como muy ilusionados. Pues le mandamos un mensaje también a Filiberto, creo que estará, sí, y a Alicia. Exacto. Pues un saludo para ellos. Comentarte, es la segunda invitación que te voy a realizar, Yolanda, porque aquí en la emisora, tanto la sección del programa de los martes, de nuestros compañeros de Humanos, tanto como Tan Naturales como tú, te quiere tener por aquí en directo. A ver si podemos un día... Tú me lo dices, eso concretamos y yo tiro para allá. Pues un día tenemos que quedar para hablar larga y tendidamente un poco sobre los proyectos de Bioespacio, los cursos, y poder profundizar un poquito y entregar estas enseñanzas a la audiencia. Vale, encantada. Muy Yolanda, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy grande, siempre simpática como siempre, bella como siempre, hija. Gracias. Y espero que pronto nos veamos en directo y que podamos hacer un programita profundo sobre estos temas. Te digo, para mí es un regalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, llegado a este punto tenemos que despedir ya el programa Tan Naturales como tú. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Hoy ha sido un día muy especial hablar con don Pedro Pérez Gómez y la labor tanto a nivel médico investigativo como en la propia práctica que ha realizado en una experiencia pues desde 1980 que está practicando con la apiterapia. Y nada, darle las gracias por la atención que ha tenido. Todo el mundo que quiera tener información sobre Pedro Pérez Gómez lo puede hacer directamente en un blog
que ellos tienen que se llama curandote.com apiterapia. Bueno, pues nos vamos a despedir. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique Control. Hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú.